Bien, mis hermanos. La semana pasada, ahora sí vamos a entrar en nuestro tema el día de hoy. Y en esta ocasión, hermanos, aunque está ligado con el tema de la semana pasada, hoy te quiero preguntar qué tan disciplinado eres. Ese es nuestro tema. ¿Qué tan disciplinado eres, mi hermano? Y ustedes recuerdan, la semana pasada yo manejé básicamente dos términos que tenían que ver con la culpa y la vergüenza. ¿Recuerdan, hermanos? Bueno, fíjense que la semana pasada yo tenía reservada aquí una cuerda, hermanos, para hacerles una ilustración, pero yo no soy muy expresivo, ¿no? No es que me den pena las cosas, ¿no? Sino que a veces no me tomo muy en serio, ¿no? Entonces, no estaba yo seguro de utilizar ese recurso, pero ahora sí la tengo allí, hermanos. Y voy a necesitar la ayuda de alguien que va a representar el hombre fuerte, hermanos. Recuerdan, en la Biblia se habla del hombre fuerte. ¿Cómo vas a saquear la casa del hombre fuerte si no le atas primero, no? Entonces, necesito un candidato de entre nosotros a hombre fuerte, hermanos. Mi hermano, le decía yo la semana pasada que la culpa tiene que ver con lo siguiente. Yo vengo, hermanos, y esto es real, esto ya no es una ilustración. Yo vengo de una vida sin Cristo, donde lo que imperaba en mí, el pecado distintivo mío, hermanos, era todo lo que tiene que ver con sexualidad, con pornografía, hermanos, con aquello que era lo carnal, pues. Así me encontró el Señor. Entonces, en esa vida sin Cristo, hermanos, yo hice una serie de cosas que no tiene el caso ilustrarlas, porque todos conocemos eso, hermanos. Y delante de Dios, más que delante de los hombres, porque los hombres no ven todas las cosas, delante de Dios, hermanos, yo era culpable. ¿Sí? Les decía yo la semana pasada que la culpa tiene que ver con esto. Los hombres estamos ligados a la responsabilidad por nuestros hechos. Los hombres estamos ligados a nuestros hechos. Lo que tú hayas hecho, lo que tú estés haciendo, extiende sobre ti una liga, hermano. Y para eso era la ilustración, y esto es lo que yo no quería hacer la semana pasada, ¿no? Algo así, hermanos, para que comprendan bien la situación del hombre. Si yo le doy este extremo a nuestro hermano, ustedes saben que no tengo muchas posibilidades de liberarme, ¿verdad? No tengo yo ni... No, jale, hermano. Solo es una ilustración, hermanos. Mire, hermano, yo no tengo ninguna forma de liberarme de esto. Yo sé que usted dice, pues sacas una navaja, pero no hablo de eso, hermano. Yo en mis culpas, porque era culpable delante del Señor, estaba así, ligado a mi pecado, hermanos. ¿Sí? Y si el hermano jalara y me llevara, él me puede llevar a donde quiera, porque soy culpable, hermanos. Soy culpable y no me puedo liberar de eso. No me puedo liberar de eso. A menos, hermanos, que alguien más fuerte que él me libere, hermanos. Gracias, hermano. Ese hecho, hermanos, el acto de Dios liberándonos de nuestras cadenas, de nuestras cuerdas, hermanos, es un acto entrañable, hermanos. Y Dios también, hermanos, ya puede sentarse si gusta, hermano. Cuando un hombre es liberado, hermanos, no es liberado solamente de su culpa, hermanos, sino que es liberado también de la vergüenza. Porque yo estaba atado por causa de mis pecados, hermanos. Y se podía proclamar en las calles, por así decirlo, miren, aquí está Alfonso, el que hizo esto, esto y esto. Y era justo en un cierto sentido, hermanos. Espiritualmente hablando, digo, nadie hace eso, nadie nos pasea, aunque sí hay un eco espiritual acerca de estas cosas, hermanos. Entonces, cuando Dios hace esto contigo, hermano, Él te libera no solamente de la culpa, hermano, no solamente quita de las ataduras que te ligan a tus hechos, sino que también eres liberado. Él levanta tu rostro, hermano, y eres liberado de la vergüenza.
de tu pecado. ¿Comprenden eso, hermanos? El pasaje que nuestro hermano hizo favor de anticipar, la segunda carta de Pedro, su capítulo número 1, hermanos, habla de una cuestión, yo diría, sumamente delicada. Después de varias cosas que ahora vamos a reparar en ellas, dice que el que no tiene estas cosas, hermanos, el que no tiene estas cosas, versículo 9, hablando de aquello que se debe añadir a la fe, el que no tiene estas cosas, tiene la vista, ¿ya lo ubicaron, hermanos? Tiene la vista, dice, a ver, hermanos, si ya lo ubicaron, pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Mire, hermano, déjeme leer para usted este texto que es ciertamente un poco complicado, pero déjeme simplificarlo para usted. Usted tiene que tomar en cuenta el versículo 3 y el versículo 2, el principio del versículo 3 y el versículo número 5, perdón. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, pero ahí abre un paréntesis el apóstol, pero yo podría decirle a usted, podríamos leerlo así, no le digo que tache nada, hermano, pero le digo lo siguiente, para comprenderlo bien, usted debiera leerlo o hacer un puente entre el versículo 3 y el versículo 5. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder del Señor, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es decir, por causa de que Dios ha hecho aquello, por causa de que Dios ha hecho esto, tú estás llamado por ello a poner con toda diligencia lo siguiente, a añadir lo siguiente a tu fe. Estás llamado de esa manera, hermano. Ahora, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Qué tan diligente eres, hermano? ¿Qué tan disciplinado eres? Hay ciertas implicaciones, hermanos, no sé si decir desgraciadamente o afortunadamente, que en la misericordia del Señor. Pero te hago esta pregunta, hermano. ¿Qué tan disciplinado eres? Y vamos a aliviarles un poco. ¿Qué tan disciplinado eres en tu trabajo? Por ejemplo, hermano Daniel, ¿no? Yo sospecho que eres bastante disciplinado allí. Ahora, estaría mal que yo le preguntara a nuestro hermano porque todos hablamos bien de nosotros mismos, pero de alguien de quien yo les puedo dar testimonio, así directo, hermanos, acerca de cómo es en su trabajo, es nuestro hermano Israel, ¿no? Yo conviví con él creo que 7 años, una cosa así. Y se puede decir que él era el encargado de la oficina, ¿no? Y yo estaba ahí con él, ¿no? Y yo estaba ahí en la oficina con él. Quiero decir con esto, hermanos, que nuestro hermano era muy responsable, era sumamente puntual. Yo recuerdo en esos 7 años, que yo recuerde, no faltó una sola vez a lo que es el trabajo, hermanos. Cuando de repente las jornadas se extendieron, nuestro hermano no decía nada, sino que ponía manos a la obra, hermanos. Y estaba allí. Nuestro hermano estaba siempre allí siendo un ejemplo de disciplina en lo relativo al trabajo, hermanos. O qué tan disciplinado eres en el estudio, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita, hablando de estas cosas, centro mis pensamientos en nuestra hermana Abby, ¿no? Por alguna razón, aunque no tengo mucho contacto, mucho trato con Abby, hermanos, yo tengo la idea, la convicción de que Abby es una buena estudiante.
Y aquí es donde su mamá tendría que decir que sí. Bueno, yo tengo esa idea, hermanos, ¿sí? Que es, no sé si sea disciplinada o a lo mejor es muy inteligente, pero lo que yo he entendido, así, lo que he captado de nuestra hermana, es que no tiene problemas en ese aspecto de su vida. Vamos, se tiene que esforzar, pero las cosas salen bien, ¿no? ¿O qué tan disciplinado eres en tu hogar, mi hermano? ¿Cómo está tu casa? Bueno, yo conozco desde hace algunos años a nuestros hermanos y yo sé que mis hermanos no son perfectos, nuestro pastor, su esposa y su familia, hermanos, los conocemos. Sé que ellos no son perfectos, pero sé que se han esforzado, que el Señor les ha ministrado en sus errores, que los hermanos tienen presente al Señor, que van recapacitando, que van corrigiendo, y ciertamente no son perfectos, pero digo, es un ejemplo loable en el sentido de cómo esforzarse, pues. ¿Cómo eres de disciplinado en tu cuerpo, hermano? Miren, yo estoy con 51 años y medio, hermanos, por ahí más o menos, 51.8 años tengo. Voy a cumplir 52, si el Señor lo permite. Y hermano, ya de repente cuando tú estás en tus soledades y te vas a bañar y todo eso, tú dices, pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo sucedió esto? Sí, hermanos. Y les digo esto en contraste con otras personas que son sumamente disciplinadas en su vida de su cuerpo, en su cultivar el cuerpo, hermanos. Bueno, pero el punto es este, hermanos. Dice aquí el versículo 5 de nuestro pasaje, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante, pero dice el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, y habla de una serie de cosas. El problema, diría yo, del texto, hermanos, es que tiene su comprobación para los que les gustan las matemáticas. El problema de este texto es que tiene su comprobación. Hay una forma de que tú sepas la situación espiritual en la que te encuentras, hermano. ¿Sí? Nos habla de añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, a ver, lea conmigo, es versículo 8, hermano. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano, si estas cosas no están en la vida del creyente, haciendo un negativo o despejando lo que es esta afirmación, si estas cosas no están en tu vida, hermano, entonces vas a estar ocioso y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ya desde allí tú puedes determinar, hermano, cómo va tu vida espiritual a la luz de este pasaje. Si tú no tienes estas cosas, entonces vas a estar ocioso y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero añade más, hermanos, dice, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, mire, hermano, nuestra mente en este momento está buscando lo siguiente, está buscando una salida. Nuestro corazón es así. Pero para taparte en esa huida, en esa fuga que puedes estar teniendo, hermano, porque así es nuestro corazón. Yo te pregunto esto, ahora lo vamos a explicar, pero yo te pregunto esto. ¿Has añadido por diligencia a tu fe virtud? Así conscientemente, hermano.
Y a la virtud le has añadido conocimiento. Y al conocimiento le has añadido dominio propio. Y al dominio propio le has añadido paciencia. Y a la paciencia le has agregado piedad. Y a la piedad le has agregado afecto fraternal. Y la última pregunta, y al afecto fraternal le has agregado amor. Mire, hermano, les quiero hablar personalmente. Según mi entendimiento, y yo me incluyo con ustedes como la Congregación Bautista Roca Eterna, hermanos. Esta congregación, hermanos, es indisciplinada, hermanos. Esta y muchas congregaciones, pero ahora estamos nosotros aquí. Esta congregación es indisciplinada. Nosotros ciertamente podemos encontrar disciplina en algunos, en distintas áreas, en distintos aspectos de su vida, hermanos. Pero, corporativamente hablando, hermanos, como cuerpo del Señor, como iglesia local, nuestra iglesia es indisciplinada, hermanos. ¿En qué lo vemos? Bueno, lo podemos ver en la asistencia, hermanos. Usted se podrá también edificar o contestar un poco a sí mismo acerca de la lectura de la palabra del Señor, del conocimiento cierto de la palabra del Señor, si lo tiene o no. Usted se podrá dar cuenta, hermano, si tiene dominio propio, es decir, ya no vienen sus pecados y lo gobiernan, sino que Dios le ha ministrado por esa comunión, el que usted pueda resistir, el que usted pueda negarse a sus pecados favoritos, hermano. Paciencia, piedad, afecto fraternal o amor. Si estas cosas estuvieran en nosotros, no nos dejarían estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, la razón por la que yo realmente le vengo a hablar acerca de estas cosas no es simplemente para señalar lo que está mal, sino porque el mismo pasaje nos da la solución para ello. ¿Qué pasa, hermanos? ¿O cuál es la razón por la que una congregación o un creyente particularmente es así, inconstante, fluctuante en su devoción para con el Señor? ¿Por qué podemos ser así en nuestra escuela, así en nuestro trabajo de diligentes, así para cuidar nuestro cuerpo, pero no somos así para con el Señor? ¿Por qué somos indisciplinados? ¿Por qué carecemos de diligencia para con las cosas del Señor? Bueno, la respuesta que da el pasaje, hermanos, es que en algún momento hemos perdido de vista, hemos olvidado espiritualmente hablando la purificación de nuestros antiguos pecados. Hemos olvidado el favor de Dios, hemos olvidado el momento, hemos olvidado ese trance, vamos a decirlo así, hermanos, ese entrañable momento en que conociste a Dios y Dios quitó la soga de tu cuello, quitó tu culpa y tu vergüenza, hermano. La has perdido de vista. Si no la hubiéramos perdido de vista, hermanos, estaríamos aplicados con diligencia a añadir a nuestra fe estas cosas. Tú estarías añadiendo a tu fe virtud, estarías añadiendo conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Estarías añadiendo estas cosas, las estarías echando encima de tu fe, hermano. Pero puesto que hemos perdido de vista aquellas cosas, hermanos,
Entonces se ofusca esto. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto, añadid a vuestra fe virtud. Ahora te hago una pregunta, mi hermano. ¿Qué es eso de lo que habla el versículo 3? Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué se te ocurre que sea eso? Bueno, yo te digo esto, hermano. Está hablando primariamente de la salvación y de todo lo que necesitamos para andar en la vida en Cristo, hermanos. Todo eso nos ha sido dado por el divino poder del Señor. Implica, hermanos, el Espíritu Santo de nuestro Dios viniendo a morar en nosotros. Implica, hermano, un abogado, nuestro Señor Jesucristo, quien padeció en la carne y quien se puede condoler de nuestras tentaciones, porque Él mismo padeció en la carne, aunque sin pecado. Te ha sido concedida la buena voluntad de Dios, no para un instante cuando hiciste una oración, hermano, sino que si permaneces en la fe, la buena voluntad de Dios está permanentemente para contigo, hermano, bendiciéndote, proveyendo, anticipándose, viendo por tu bien. Está la palabra profética más segura, hermanos. Todo eso también nos fue concedido y que tú, que antes no comprendías absolutamente nada de ese libro, ahora lo abras y lo entiendas. Eso se provee también por Cristo, hermanos, por el mérito de Cristo. El oportuno socorro para la tentación, hermanos, ha sido dado también por el divino poder del Señor, para que cuando estás siendo tentado, clames y escapes. Esto podrá escandalizar quizás a algunos, hermanos, pero los santos ángeles de Dios, hermanos, están puestos no como nuestros sirvientes, hermanos, pero sí como nuestros ayudadores. En operaciones que nosotros no vemos, que no conocemos bien, pero aún los santos ángeles de Dios, hermanos, sus mensajeros, los ministros suyos que hacen su voluntad, son concedidos al creyente, hermanos, para su bien, para que los propósitos de Dios se cumplan. ¿Crees que la iglesia, hermano, es parte de esta bendita provisión del Señor, de todas las cosas que nos han sido dadas por su divino poder? Sí, el compañerismo, hermanos, con los santos, con los que padecen las mismas cosas que tú, con los que van siendo probados en lo mismo que tú eres probado. Y los dones que Dios da a la iglesia, hermanos, con los cuales debiéramos ministrarnos unos a otros. Entonces dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, y ahí me salto al versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y otra vez, hermanos, y podríamos caer en esta dinámica tantas veces como yo la traiga a colación. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí yo hago otra vez el negativo. Pero si estas cosas no están en nosotros, hermanos, entonces estaremos como ociosos y sin fruto, lo cual es un diagnóstico, hermanos, que si estas cosas, que si nosotros estamos ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor, es porque no hemos hecho esto, hermanos. Y si no hemos hecho esto, lo que dice la palabra se debe a la siguiente razón: a que has olvidado la purificación de tus antiguos pecados. Has perdido de vista el momento en el que el Señor te alcanzó. Lo has echado a las espaldas, por así decirlo, aunque yo sé que no te olvidas del Señor,
pero estás tomando el precioso sacrificio, la gloriosa obra del Señor, y la has puesto a un lado y te has entregado a la vida, hermano. Tal vez no a un pecado, tal vez no a algo censurable, pero en lugar de estar tu vista en esas cosas, ahora tu mirada, hermano, está puesta en el trabajo. Quizás está puesta tu mirada en la vida que no tuviste, en tus anhelos, en tus deseos, en lo que quieres alcanzar para esta vida. Mire, hermano, voy a hacer una ilustración desagradable y espero que me dé a entender bien con ustedes. No, el propósito no es ofenderles a ustedes, simplemente yo me incluyo con ustedes allí. Mire, hermano, cuando yo tenía como 4 años más o menos, bueno, yo vivía en Jalapa, hermanos, y siempre salíamos, digo yo, en parvada, ¿no? Los primos y los hermanos salíamos a la tienda, ¿no? Que estaba, bueno, en mi imaginación estaba un poco lejos, yo creo que no era tanto, pero resulta, hermanos, que junto a nuestra casa vivía un perro muy grande, blanco, bonito, ¿no? De esos perros de concurso. Pero ese perro solía saltarse la barda de su casa. Entonces yo iba ahí con mis 4 años, hermanos, y ya estábamos comprando. Yo me había comprado un chicle de los que más me gustaban, ¿no? Y de repente el perro que nos sale por detrás, hermanos. Y todos los primos y los hermanos salieron corriendo, hermanos. Pero yo tenía 4 años. Entonces sí, me rezagué, ¿no? Entonces, cuando yo volteé, el perro ya estaba a unos metros de mí, ¿no? Una cosa de nada. Y lo único que a mí se me ocurrió hacer, hermanos, es tomar mi chicle y aventárselo, no para golpearlo, hermanos. Mi idea era que se quedara comiendo el chicle, según mi mente, ¿no, hermanos? Bueno, hermanos, el perro sí agarró y se inclinó, olfateó y al segundo ya estaba atrás de mí. Me alcanzó en 2, 3 patadas, me tiró, hermanos, y ya me lamió la cara, ¿no? Porque era amistoso el perro, hermanos, pero yo no lo sabía, ¿no? Pero les digo esto, hermanos, mire, así como ese animal hizo con el chicle, hermanos, que no le interesó, que no le llamó la atención, de repente el creyente, hermanos, escuche bien lo que le voy a decir, de repente el creyente toma el sacrificio del Señor y lo ignora, hermanos, y lo olvida. No es de su interés, no se detiene ahí y se va sobre lo que le interesa, hermano. Sí, sí, puede suceder, hermanos. Porque si eso nos atrapara, si eso nos cautivara, nos quedaríamos ahí, hermanos. Y la muestra de que nosotros hacemos eso es que diligentemente, con diligencia, añadimos a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Pero perdemos de vista las cosas, hermanos. Pero aquí debe subrayarse, perdemos de vista lo que no se debe perder de vista, hermanos. ¿Cuáles son las cosas que nos llaman a la disciplina espiritual? Bueno, el gran valor de la gracia, hermanos. Porque no fue dado por nosotros un gato. Y voy a usar esta palabra, hermanos, no fue dado por nosotros un perro. Fue dado el Hijo de Dios, hermanos, pero nosotros lo llegamos a olvidar. Y no somos disciplinados en nuestra vida espiritual, porque perdemos de vista la purificación de nuestros antiguos pecados, hermano. ¿Qué cosas nos llaman a la disciplina espiritual, hermanos? El querer ser agradables a aquel que nos salvó de esa manera, hermanos. La persona de Dios, su dignidad, su santidad, que Él nos haya mirado con compasión, hermanos. Eso debiera de traducirse en disciplina espiritual.
o por la pura conciencia, por hacer un contraste en nuestra vida miserable y lo que Dios nos da por su gracia, hermanos, eso debiera llamarnos a la disciplina espiritual. Pero por cuanto lo perdemos de vista, entonces somos indisciplinados delante de Dios. Puede ser que yo vaya el domingo o puede ser que no vaya el domingo. Puede ser que lea la palabra o que no lea la palabra. Puede ser que yo ore o puede ser que yo no ore. Puede ser que sirva en la iglesia o puede ser que no sirva en la iglesia. Soy indisciplinado. ¿Por qué? Porque he olvidado, esa expresión he olvidado tiene que ver con he menospreciado, he perdido de vista la purificación de mis antiguos pecados. He olvidado cómo se dio mi salvación, cómo es que fui purificado, qué sucedió para que yo pudiera estar de pie delante de Dios. Lo he olvidado, lo he perdido de vista y ahora mis ojos están puestos en otra cosa y mi disciplina está puesta en otra cosa, hermanos. Ahora, por si alguno se está preguntando si esto tiene que ver con justificación por obras, no, hermano. Absolutamente no. Los creyentes debemos detestar la idea de la salvación por obras, porque si no, en vano habría muerto nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero lo opuesto a la salvación por obras, hermanos, no es la indolencia, no es la negligencia. Lo opuesto a la salvación por obras no es la negligencia, no es la apatía, no es el lo hago o no lo hago, quiero, no quiero, estoy, quién sabe. No es eso, hermanos. Lo opuesto a la salvación por obras no es la falta de disciplina, hermanos, ni el hacer nada. Lo opuesto a la salvación por obras, hermanos, es la diligencia, el ser celosos. Porque no estoy yo haciendo estas cosas para salvarme, sino por la consideración de aquel que me salvó, hermanos. La respuesta del hombre a la gracia de Dios, a la gloriosa gracia de Dios, hermanos, es la diligencia, es el empeño, es el esfuerzo para hacerle agradables. Le hago una pregunta, hermano. ¿Sabe usted que Dios es inmutable? ¿Que Dios no cambia, hermanos? Bueno, el hombre en contraste sí cambia, hermanos. El hombre sí cambia. Pero hay cosas, hermanos, aunque esa es nuestra naturaleza, hay cosas en las que usted no debía haber cambiado, si es que alguna vez lo fue. Si es que alguna vez usted fue un hombre disciplinado espiritualmente. Del profeta Samuel, el juez Samuel, dice que él no dejaba caer a tierra ninguna palabra del Señor. Ese era el sello distintivo de Samuel. De la iglesia de Éfeso, ahí en el Apocalipsis, el Señor le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia. Bueno, eso jamás debía haber cambiado, hermanos. Y le dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto, y a ti, dice, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. A la iglesia de Filadelfia le dice, he aquí yo vengo pronto, dice, retén lo que tienes. Si algo tienes, hermano, si algo tuviste, reténlo para que ninguno tome tu corona. En verdad, hermanos, una tragedia consiste en encontrar que aquel hombre o mujer en quienes Dios había depositado algo, cuando tú vienes 2 años después, o 5 años después, o 3 años después, te encuentras que ya no lo tiene.
que el que era fervoroso en la oración dejó de serlo, que el que leía abandonó la palabra, que el que se congregaba fielmente ahora está los domingos quién sabe dónde. El hábito de la palabra, la oración, el servicio fiel, incluso que alguien tiene un matrimonio sólido y después ya no lo tiene, el ser apoyadores de la obra, activos, serviciales, ganadores de almas, que sea alguien de espíritu dulce, que tú lo conozcas y digas, qué espíritu tan hermoso tiene esa persona, y que vengas un año después y esté amargado o amargada. No debe ser, hermanos. Que estos cambien es una tragedia que nos debiera entristecer a todos. Y si tú has cambiado, hermano, debieras estar triste delante del Señor. Porque eso indica que has olvidado la purificación de tus antiguos pecados, hermano. Lo perdiste de vista y ya no sirves al Señor. Nunca debíamos de olvidar la purificación de nuestros antiguos pecados. Esa es la razón por la que muchos nos volvemos negligentes. Y el volver a acordarse de esas cosas, el volver a traerlo a la presencia, hermanos, es lo que lo soluciona también. Prácticamente ya termino, hermanos. Les digo esto. Es importante que sepamos lo que quiere decir la palabra cuando nos habla acerca de la virtud, porque te dice añade virtud. Es importante que nosotros conozcamos, entendamos lo que es el conocimiento desde la perspectiva del texto, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Pero, hermanos, hoy lo más importante es que tú comprendas que has perdido de vista, has olvidado la purificación de tus antiguos pecados. Lo perdiste de vista, hermano, y por eso hemos dejado de hacer lo que nos es mandado. Hemos dejado de añadir a nuestra fe esas cosas necesarias. Virtud es todo aquello que implica estima, excelencia o alabanza. Incluso el término acepta la interpretación esta. Cuando se habla de virtud, puedes hablar de esa palabrita dinamis, o dinamita sería, que es el impulso, la fuerza para hacer algo. Debes añadir eso a tu fe. Por consideración de tu Señor, debes servirle pues con fuerza y con excelencia, es lo que te está diciendo el texto. Y poner toda cosa buena, todo empeño al servicio del Señor, porque Él es digno, hermanos. Debes añadir a tu fe virtud, debes añadir conocimiento, debes entender y conocer a Dios en su persona, en su carácter. Debes amarle, debes temerle, debes conocer la obra de su Hijo, debes entender la corrupción de la carne y sus concupiscencias, debes entender cómo el mundo agrede a tu fe. No debes ignorar las maquinaciones de Satanás, debes entender el carácter del hombre justo, cómo es, cómo se cultiva. Debes añadir a tu fe conocimiento. Debes añadir dominio propio para que lidiemos y venzamos al pecado que nos asedia, hermanos. Debes añadir paciencia, que significa extenderse mientras soportas un peso. Cuando la vida, o mejor dicho, cuando Dios pone un peso sobre ti por medio de una circunstancia, hermano. Cuando tú entiendes que el Señor ha hecho eso, tú no debes quitar tu hombro antes de tiempo. Debes soportar esa carga que Dios puso sobre ti y debes soportarla con paciencia, valga la redundancia. Debes buscar piedad, que se caracteriza por una actitud en pos de Dios. ¿Conoces a alguien, hermano, que esté inclinado hacia el Señor? En su persona, en su carácter, en sus intereses. Eso es piedad, hermano. Una persona que se inclina, o ese aspecto del carácter
que se inclina hacia Dios, que le busca, es el objeto preferente de su afecto, es piadoso. Ese hombre busca al Señor, no es perfecto, pero busca al Señor. Esa mujer tiende hacia el Señor, es espiritual. Añade piedad y termina con afecto fraternal y amor, que apunta a la relación santificada con otras personas, con los de la fe y con las personas que están fuera de la iglesia. Añade esas cosas. El que tiene estas cosas, dice, no caerá jamás, es decir, militará triunfante en la vida en Cristo, hermanos. Y como ilustraba nuestro hermano, mire, no es lo mismo, hermano. Voy a usar esta ilustración. Cuando el apóstol Pablo partió para estar con Cristo, hermano, en mi imaginación, yo me figuro que había algarabía en el cielo, que había hurras, que la comitiva celestial estuvo contenta de ver al apóstol y recordaban sus trabajos y recordaban su esfuerzo y le miraban, tal vez un hombre pequeño, tal vez alto, no sé cómo era el apóstol, hermanos, pero ellos conocían el desgaste de su vida, ellos conocían la dedicación que tuvo, los ayunos, los desvelos, los naufragios, los peligros de caminos, peligros de los de su nación, peligros entre los gentiles, pero él mantuvo la fe, guardó el depósito, hermanos, hasta el final se esforzó y el cielo se alegró, yo creo así, el cielo se alegró en gran manera cuando el apóstol entró a la presencia del Señor, hermanos. Pero ahora imagine, hermano, la entrada de un creyente que siguió a Dios sin disciplina, sin diligencia, sin esfuerzo, no añadió a su fe nada. Ni virtud, ni conocimiento, ni paciencia, ni dominio propio, ni afecto fraternal, ni amor. No añadió nada. Y llegó. Entonces, mis hermanos, empecé con una ilustración, la soga en el cuello. ¿Recuerdan, hermanos? Mira, hermano, yo no sé de qué te sacó a ti el Señor. Y este punto es importante. O tal vez tú no tienes ni siquiera la noción de haber sido sacado del Señor, por el Señor de tu pecado, hermanos. Tal vez tú me estás escuchando y la referencia que te doy acerca de la conversión, acerca de cómo Dios quitó mi culpa y mi vergüenza, tal vez te es totalmente extraña. Puede ser tu caso, puede ser que nunca hayas tenido un encuentro así con el Señor, puede ser que tú le conozcas simplemente de las lecturas, pero jamás has atravesado por esa experiencia. ¿Cuál experiencia, hermano? La de rendirte al Señor, cuando Él te quita tu culpa, hermano. Cuando tú en arrepentimiento y fe vienes a Él y Él te quita el lazo y quita tu culpa, hermano, y quita tu vergüenza, levanta tu rostro y empiezas tú a andar con el Señor. El gran punto hoy sería, hermanos, para los que me puedan comprender es, no olvides la purificación de tus antiguos pecados, no lo pierdas de vista, hermano. Iglesia Bautista Roca Eterna, sé celosa y arrepiéntete. Sé celosa y arrepiéntete. ¿Por qué? Porque es necesario que seas diligente. Hermano, es necesario que seas diligente en tu devoción al Señor. No que lo seas en cualquier otra área, hermano. Lo que es necesario es que seas diligente para con aquel que te salvó, mi hermano. Para aquel que te amó de esa manera que dio a su Hijo. Es necesario que seas diligente para con Él. Y lo digo otra vez, es necesario, hermano, que seas fiel y diligente para con el Dios que te salvó. Es necesario que te esfuerces. Es necesario que seas disciplinado.
que dejes el doble ánimo, hermano, que dejes la tibieza espiritual. Es necesario, es totalmente necesario. Para que te sea concedida amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Amén, hermanos. ¿Sí comprenden, hermanos? ¿Sí comprenden esto? Tómenlo en cuenta, hermanos, por amor de sus propias almas y por la gloria de nuestro Señor. Tómenlo en cuenta, hermanos, y rectifiquemos, porque nuestro Señor es bueno todavía con nosotros. Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse en nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias